Bendiciones amigos y hermanos de tu canal Eder Marín, espero que todo se encuentre muy bien y esta vez vamos a estar hablando un poco acerca de qué es y qué no es la sola escritura. Muchas personas a lo largo de la historia han atacado esta doctrina que creo que es la base fundamental de la doctrina protestante, la sola escritura. Básicamente y sencillamente esta doctrina enseña de que la Biblia es la suprema autoridad y de que solo en ella podemos encontrar y que podemos regir nuestra doctrina. Es decir, solo la Biblia, solo la Escritura es la base fundamental de nuestra fe. Es un principio de autoridad y no un principio de interpretación. Y ese es el problema, de que muchas personas no entienden esta doctrina porque piensan de que en la Biblia vamos a encontrar de todo. Como por ejemplo, ¿cómo podemos operar a una persona? Vamos a buscar en la Biblia. ¿Cómo construir una casa? Vamos a buscar en la Biblia. ¿Cómo fregar los corotos de tu casa? Vamos a buscar en la Biblia. ¿Cómo inyectar a una persona? Vamos a buscar en la Biblia. Eso es algo irrelevante, algo completamente fuera de lo que es el principio de la sola escritura. El principio de la sola escritura es que la escritura es el maestro por excelencia. La escritura es aquella que tiene la suprema autoridad cuando vamos a decidir cosas dentro de la iglesia. La escritura es quien nos lleva al conocimiento de la salvación en Cristo. Este principio de autoridad lo tenemos porque la escritura fue exaltada a la misma altura del nombre de Jesús. Dice la Biblia en el libro de los Salmos 138 lo siguiente: Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad. Porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Y sí, señores, la Biblia dice que la escritura fue exaltada a la misma altura del nombre de Jesús. Y recordemos que en el Nuevo Testamento se nos dice que Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, el nombre de Jesús fue exaltado hasta lo sumo. Hay dos cosas que fueron exaltadas hasta lo sumo, que es la palabra de Dios y el nombre de Jesús. O sea, la autoridad de Jesús y la autoridad de las Escrituras. Y por esa razón es que nosotros creemos en un principio de autoridad como la sola Escritura. Creemos que la sola Escritura es el principio mayor de autoridad. Y como dice el libro de 2 de Timoteo 3:16, de que toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, toda la palabra inspirada es la palabra theoneutos, que significa que Dios sopló sus pensamientos en ella. Y por esa razón la tenemos a ella como suma autoridad, como la máxima autoridad. Ese es el principio de la sola escritura, de que solo ella es la regla de fe, de dogma y de conducta del cristiano. Eso nos dice que no tengamos otra autoridad, no. La Biblia dice obedecer a vuestros pastores y estar sujetos a ellos. Pero la Biblia siempre va a estar por encima de cualquier autoridad, de los gobernantes, de la autoridad del pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el pastor se equivoca, no podemos siempre estar de acuerdo con todo lo que enseña el pastor o el sacerdote, etcétera, etcétera. Ese es el principio de la sola escritura. Sin embargo, la Iglesia Católica enseña que la escritura y la tradición están en el mismo nivel. Pero esto es algo inconsistente a la luz de la Biblia y la luz de la historia, debido a que aún el propio Agustín decía de que los escritos de los padres no se deben considerar a la misma autoridad que las sagradas escrituras canónicas. Vamos a ver lo que dice el propio Agustín. Que en primer lugar, esta clase de escritos de los padres debe considerarse de menor autoridad a diferencia de la escritura canónica. Porque tales escritos no son leídos por nosotros como un testimonio de que sería ilegal expresar cualquier opinión diferente, porque puede ser que sus opiniones sean diferentes de aquellas a las que la verdad requiere nuestra concurrencia, las Escrituras. Esta es una realidad, señores. Aún otros padres también creían que solamente Dios era infalible, como también lo explica el propio Agustín en sus escritos, que solamente Dios es infalible y de que no existía un magisterio infalible. Nosotros creemos en un magisterio de la iglesia, de que hay maestros que se dedican a enseñar las escrituras, a estudiarlas y a enseñarla, pero no creemos que ese magisterio es infalible, porque somos hombres. Pero la escritura no falla, la escritura es infalible, inerrante. Ese es el principio de la sola escritura.
Ese es el principio de lo que nosotros creemos como sola escritura, máxima autoridad del creyente. ¿Y cómo se interpreta? Se interpreta a través de ella misma y el contexto cultural del momento. Es decir, la sola escritura no es un principio de interpretación, sino un principio de autoridad. Ella podemos encontrar claramente la salvación del ser humano, porque la Biblia es detallista. La Biblia es detallista en darnos a conocer al Hijo por medio del Padre. La Biblia es detallista en enseñarnos la salvación por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. La Biblia es detallista en al enseñarnos el plan de salvación. Pero la Biblia no es detallista al enseñarnos de qué color era el cabello de Jesús, los ojos de Jesús. La Biblia no es detallista al enseñarnos si Pablo fue en un caballo o no era un caballo lo que iba Pablo. La Biblia no es detallista al enseñarnos muchos eventos que ocurrieron tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La Biblia no es detallista en muchos aspectos. La Biblia no es detallista al decirnos de cómo debemos construir una casa. La Biblia no es detallista o no nos enseña eso. El propósito de la sola escritura es ese, de que solo la Biblia nos enseña y nos da a entender la salvación y que es suficiente. Que es suficiente, porque ahí está el plan de salvación de Dios. Ese es el principio de la sola escritura. Lo que pasa es que los apologistas católicos han querido tratar de hacer un muñeco de paja detrás de esta doctrina y lamentablemente han terminado haciendo afirmaciones gratuitas, como decir, no, pero ven acá, si todo está en la Biblia, ¿por qué no aparece cómo yo debo operar a una persona? ¿O por qué no aparece de cómo reparar un auto? ¿O de cómo reparar una bicicleta? No, ese no es el principio de sola escritura. Ese es un mal entendimiento de lo que es la sola escritura, que es el principio de autoridad suprema. Y es lo que creyeron los primeros cristianos, que no creían en un magisterio infalible, que no creían que los padres de la iglesia eran infalibles, que no creían que nada en esta vida es infalible sino solamente Dios. Todos los hombres somos falibles. Dice la misma que todo hombre es mentiroso, mas Dios es infalible. Ahora, pero si todo hombre es mentiroso, los apóstoles no eran hombres. Claro que eran hombres, pero ellos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los padres de la iglesia no, nosotros tampoco. Aunque tenemos dirección de Dios y escribimos y pedimos dirección de Dios, la diferencia es que ellos fueron tomados directamente por Dios para escribir. Esa es la gran diferencia. Entonces, la sola escritura no es un principio de interpretación, sino un principio de autoridad, y lo podemos ver a través de todas las escrituras. El mismo Jesús dijo, todas las cosas que yo les he hablado fue lo que escuché del Padre. Si Jesús dijo eso, ¿a quién vamos a creer? ¿Al Papa, a las tradiciones humanas, a las enseñanzas de los hombres o a lo que Dios verdaderamente enseñó en su palabra? ¿A quién vamos a creer? Irineo de Lyon, uno de los padres de la iglesia que se encargó de atacar la falsa doctrina de la tradición a viva voz, dijo las siguientes palabras sobre esta doctrina. Sin embargo, cuando son refutados de las Escrituras, vuelven atrás y acusan a esas mismas Escrituras como si no fueran correctas o autoritativas y afirman que son ambiguas y que la verdad no puede ser extraída de ellas. Alegan que la verdad no se entregaba mediante documentos escritos, sino de boca en boca. Ireneo rechazó la tradición de los gnósticos precisamente porque su concepto de tradición era el de doctrinas no entregadas a través de documentos escritos, sino en voz alta. Dice que los gnósticos usaron la escritura, pero solo hasta cierto punto, porque cuando fueron refutados por la escritura dijeron que la verdad no estaba solo en la Biblia, sino fuera de ella, en una tradición oral extrabíblica. Exactamente lo que los católicos enseñan hoy como tradición. También enseñó y dijo que toda doctrina del Señor se puede encontrar en los apóstoles y profetas, es decir, en la sola escritura. Leed más diligentemente ese evangelio que nos han dado los apóstoles, y leed más diligentemente los profetas, y hallaréis en ellos predicada toda acción y toda doctrina de nuestro Señor. Y aquí vemos, Señor, aquí vemos. Yo puedo citar a muchos otros padres de la iglesia, a muchos primeros cristianos que enseñaron esta doctrina, la doctrina de la sola escritura, pero no era el caso en este video, sino hacer un resumen de lo que es la sola escritura y de lo que no es la sola escritura.